¿Cómo están, chiquillas, chiquillos? Gusto de saludarlos desde alguna parte del mundo. No, no estoy en Arica esta semana, estoy con permiso en el trabajo, pero me pareció muy importante, al igual que la asignatura de metodología de la investigación, el poder utilizar esta semana, que es la semana de inicio, ¿cierto?, de las asignaturas del segundo semestre, de tal manera de poder en el fondo entregarle las herramientas para, en este curso de protección radiológica, que ustedes puedan avanzar ya la próxima semana con sus laboratorios y conversándolo con los profesores Leighton Nocetti y también la profesora Sigrid Donoso. Nos parecía muy importante el buscar la mayor coordinación posible entre los temas que se vayan viendo en la cátedra y los pasos prácticos en el laboratorio. Cumplir esto al pie de la letra es imposible porque los temas de la cátedra son bastante extensos y uno al final del día lo que hace es seleccionar algunas experiencias prácticas que en el fondo reafirmen lo que se ve en la parte teórica. Sin perjuicio de aquello, los primeros laboratorios, como lo vieron con, me parece, con Fernando, ¿cierto? El día martes, cuando tuvieron esta reunión de coordinación, los primeros laboratorios esencialmente es el trabajo con los detectores de radiación y en ese sentido hemos hecho una modificación en cuanto a los contenidos programáticos de la cátedra, de tal manera de yo hoy entregarle a ustedes el fundamento teórico de lo que van a ver en los primeros laboratorios, sin perjuicio que esto es solamente un approach de temas que ustedes desde el punto de vista personal tienen que ir profundizando y desde ya la invitación es que lo que no entiendan, me lo preguntan a mí, tienen a sus profesores de laboratorio y adicionalmente este año van a tener ayudantes, ¿ya? Por lo tanto, hay un grupo de personas que estamos absolutamente disponibles para poder ayudarles a avanzar, profundizar y aprovechar de mejor manera la asignatura. ¿Ok? Entonces, no voy a ver el programa, eso lo vamos a ver la próxima semana cuando estemos juntos, sino que hoy en esta sesión que correspondería al día jueves 30, 28, 27, 26, jueves, no miento, sería jueves 28 de la cátedra, lo que vamos a conversar hoy, lo que yo le voy a compartir es los fundamentos de los detectores de radiación, pero esencialmente los detectores gaseosos, que es lo que ustedes van a trabajar en los primeros laboratorios. Y asimismo vamos a también comenzar a tocar conceptos que son fundamentales para los tecnólogos médicos que tienen que ver con las magnitudes y unidades dosimétricas que ustedes van a comenzar a ver desde la próxima semana. Y si bien es cierto, ya en estos años que llevan en la universidad han ido escuchando ciertos nombres, el objetivo, uno de los grandes objetivos de la asignatura de protección radiológica es que ustedes tengan un manejo absoluto de todas las magnitudes y unidades que se utilizan en el ámbito de la imagenología, el intervencionismo, la tomografía computarizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar con una breve presentación de lo que son los detectores de radiación y en ese sentido los detectores de radiación. Nosotros hoy vamos a tocar y profundizar esencialmente lo que son los detectores gaseosos y más adelante, como lo van a ver en el programa, vamos a continuar con la explicación de los otros detectores, pero más adelante. ¿Vale? Bien, detección de la radiación. La gran pregunta que uno se hace acá es por qué nosotros, los seres humanos, necesitamos algún aparato, algún instrumento para poder, en el fondo, detectar la radiación y no solo detectarla, sino cuantificarla. ¿Y por qué debemos cuantificarla? Porque sabemos que la radiación, en este caso la radiación ionizante, tiene la capacidad de entregar energía al medio con el cual interactúa. Y esta entrega de energía, que en el fondo genera un trabajo, ese trabajo trae como consecuencia
la capacidad de arrancar electrones de los átomos. Y eso significa que es una radiación ionizante. Por lo tanto, al ser una radiación ionizante, genera inestabilidad en los átomos y eso desencadena una serie de posibles transformaciones de la célula que pueden terminar en la muerte celular. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué necesitamos aparatos? Porque a través de nuestros sentidos, olfato, la vista, el tacto, el gusto, ¿cierto? La audición, no podemos nosotros darnos cuenta que estamos en presencia de una fuente de radiación ionizante. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el ser humano? Durante el desarrollo desde que se descubrieron o inventaron los rayos X, la pregunta del millón, ¿se descubrieron o se inventaron? Me lo responden en la clase que nos veamos el jueves próximo. El tema es que nosotros, de una u otra manera, vamos a detectar la presencia de la radiación a través de los efectos que tiene la radiación con el medio ambiente. Y en ese sentido, uno de los principales efectos, que es el que yo les comentaba, esta capacidad que tiene de ionizar la radiación los diferentes medios. Y en el caso particular de los detectores gaseosos, donde están las cámaras de ionización, que es lo que ustedes van a comenzar a trabajar, ahí se genera en el fondo una ionización de un volumen de aire que está dentro de la cámara. Ese volumen de aire, al ser ionizado, genera cargas, ¿cierto? Porque cuando se ioniza un átomo neutro, lo que sucede es que viene el fotón, entrega energía, energía suficiente para arrancar un electrón al átomo estable y queda como producto final un par iónico. Ese par iónico es el átomo sin un electrón y el electrón que fue arrancado. Por lo tanto, nosotros ahí nos estamos valiendo para poder saber que hay radiación de esa ionización. Y ahí yo les voy a explicar el proceso en que consiste aquello. Pero antes de seguir adelante con eso, es importante el poder conceptualizar algunos conceptos, valga la redundancia, que parecen iguales, pero no necesariamente son precisamente lo mismo. El primer concepto, la primera palabra, ¿cierto?, que yo quiero compartir con ustedes es el concepto de detector, que lo vamos a entender como un instrumento, un dispositivo genérico muy sensible que detecta la cantidad, en el fondo detecta la presencia, la existencia de la radiación. Eso es un detector. Y hay diferentes tipos de detectores. Lo que nosotros vamos a comenzar a ver en el laboratorio son los detectores gaseosos y los detectores semiconductores, que no vamos a avanzar en esa explicación porque no hay que hacer alguna corrección en ello. Sí lo vamos a ver más adelante, pero desde el punto de vista de lo que ustedes van a trabajar en los laboratorios, fundamentalmente y en una primera instancia, van a trabajar con las cámaras de ionización. Por lo tanto, tenemos los detectores. En segundo término, tenemos otro concepto, como su nombre lo dice ahí, un espectrómetro. Espectrómetro. Ahora, la gracia de este aparato es que lo que va a permitir es determinar cuantitativa y cualitativamente la forma que tiene la radiación. Y en ese sentido, los diferentes tipos de radiaciones ionizantes, tanto radiación ionizante indirectamente ionizante, como son los rayos X, los neutrones, o directamente ionizante, como son los electrones, las partículas alfa, las partículas beta, van a tener una forma de mostrarse cuando hacen esa ionización. Y eso lo demuestra los espectrómetros. Y por último, tenemos el concepto dosímetro, que como su nombre lo dice, dosímetro, medición de la dosis, y la dosis como concepto en radiación es la energía que se entrega a un medio. Por lo tanto, los dosímetros, existen diferentes tipos de dosímetros que se basan en distintos tipos de detectores, ¿ya? Hay dosímetros, por ejemplo, a partir de detectores gaseosos como las cámaras de ionización, pero hay otro tipo de dosímetros que lo vamos a ver en profundidad más adelante, que se basa, por ejemplo, en películas fotográficas, o están los dosímetros termoluminescentes. Y ahí hago un paréntesis muy, muy importante,
que este año ustedes van a tener la posibilidad de tener pasos prácticos en su laboratorio a través de nuestro laboratorio de dosimetría personal. Por lo tanto, ahí hay insisto, un avance, un ganar para ustedes porque van a salir con una formación ya de conocer lo que es un laboratorio de dosimetría personal en base a la termoluminiscencia y eso obviamente les va a permitir una mayor comprensión de cómo funcionan estos sistemas. Entonces, importante, detectores, espectrómetro y dosímetros. ¿Ok? Veamos el esquema básico de un detector y lo invito de inmediato a que hablemos de los detectores gaseosos. Tenemos un detector, que es una cámara de ionización, es una cámara de plástico, ¿cierto? Que dentro de ella tiene aire u otro gas y este detector no funciona, no sirve si no tiene una electrónica asociada, una instrumentación asociada. ¿Por qué? Porque al final del día, como yo les comentaba, cuando viene el haz de radiación, ¿cierto? Y genera la ionización del aire que está dentro de la cámara de ionización, se genera un par iónico. Si se cortara el disparo, ¿cierto? Es decir, los rayos X ya no generaran ionización de este volumen, ¿cierto? De aire, lo que sucedería es que se recombinarían los electrones con el resto de átomos que quedó en este caso positivo, se recombinan. Y si se recombinan, no tenemos cómo cuantificarlo. En ese sentido, se asocia esta instrumentación a través de su electrónica, porque lo que uno debe hacer es recolectar o colectar las cargas eléctricas que se producen dentro de la cámara de ionización a través de una diferencia de potencial que lo genera esta instrumentación, esta electrónica asociada. Por lo tanto, en las de radiación ioniza la cámara de ionización, esa cámara de ionización que queda con cargas eléctricas, es recolectada esas cargas eléctricas a través de un electrómetro y en el fondo uno tiene una lectura de la ionización producida en base a cargas eléctricas. Y de inmediato hago la concadenación para que ustedes vayan asociando los fenómenos físicos con las magnitudes dosimétricas correctas. Y en este caso, la ionización del aire y la cuantificación a través de la corriente eléctrica, esa magnitud dosimétrica, que fue la primera magnitud dosimétrica que se inventó, se llama exposición. ¿Ok? Exposición. Es más, está establecido que cuando pasan 2,54 por 10 elevado a menos 4 coulomb, que es una unidad de carga, por kilogramo de aire, eso es un Röntgen. Es decir, la unidad de medida de la magnitud exposición es el Röntgen. Obviamente, en honor a don Wilhelm Conrad Röntgen, quien fue el físico que descubrió los rayos X por allá por el año 1895. Entonces, ya vamos, ¿cierto?, asociando conceptos, vamos asociando instrumentación, vamos asociando magnitudes. Continuamos. Ahí hay ejemplos de cámaras de ionización, existen de diferentes tipos. Ahí ustedes van a conocer diferentes cámaras que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Ahí hay un espectrómetro, si se fijan, lo que yo les comentaba, un espectrómetro te habla de la forma, ¿cierto? Y de la calidad y de la cantidad. Ahí hay un pic. Ese pic uno lo puede asociar con cierta energía. Entonces los espectrómetros te muestran forma e intensidad de la radiación. Y finalmente tenemos dosímetros. Acá hay ejemplos de dosímetros, dosímetros termoluminiscentes. No sé, me parece que ustedes todavía no han usado dosímetros, que son estos aparatitos que van a tener que utilizar como parte de su trabajo de manera permanente y el dosímetro no es un elemento de protección radiológica, sino que es un elemento que te permite a ti medir los niveles de dosis que te llegan a ti en tu trabajo. También aprovecho de comentarles los conceptos de POE y TOE, que son sinónimos. POE es profesional ocupacionalmente expuesto
y TOE es trabajador ocupacionalmente expuesto. Ya son palabras que ustedes se van a ir acostumbrando porque van a salir en la normativa, la legislación que nosotros vamos a comenzar a ver también como parte de este curso. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver en profundidad más adelante en la cátedra. En cuanto a los detectores, resulta interesante que ustedes desde ya puedan tener en su mente, tener claridad, que dependiendo del fenómeno físico que se genera para cuantificar la radiación, nosotros podemos clasificar los detectores en detectores que son por ionización o detectores que son por excitación. Y en esa misma línea de clasificación, dependiendo en qué tiempo van a presentar la respuesta a ese fenómeno físico, vamos a hablar de detectores que son inmediatos, es decir, ustedes van a tener un número, un valor que les va a asignar el nivel de radiación de manera instantánea, o algunos que van a requerir un proceso intermedio y son los famosos detectores retardados o diferenciados. Acá hay un esquema, y esto lo vamos a ver hasta acá, un esquema donde hablamos de los detectores que son inmediatos o retardados, es decir, me entregan el resultado de manera instantánea o hay que hacer algún proceso. En ambas clases de detectores, em, los fenómenos de, en el fondo, detección de la radiación son por ionización o por excitación. Y ahora viene, en el caso de lo que a nosotros nos convoca en esta sesión, y es lo que ustedes van a ver, entender que las cámaras de ionización son detectores de tipo inmediato, que su funcionamiento es por fenómenos de ionización. Y ahí están los detectores gaseosos, que lo vamos a ver con una gráfica que yo ahora les voy a compartir. También están los detectores semiconductores, que los van a conocer también, que nosotros tenemos ahí en el laboratorio y lo van a trabajar. ¿Ya? Los otros detectores los vamos a conversar más adelante porque tiene que ver con otros laboratorios que vienen posteriormente. Bien, ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cámara de ionización o de detector gaseoso, donde acá queda esquemáticamente claro que se generan iones al interior de la cámara. Esos iones van a ser colectados por un ánodo, por un cátodo, y esa diferencia de potencial se genera externamente por esta instrumentación asociada. También lleva el nombre de electrómetro y cuando se le aplica esa diferencia de potencial, en el fondo lo que se hace es cuantificar las cargas eléctricas que se producen y ese valor de cargas eléctricas es lo que nosotros vamos a conocer como la magnitud exposición y esa magnitud exposición se mide en términos de Röntgen. ¿Ya? Eso ustedes lo van a practicar. La primera magnitud dosimétrica es la exposición. Y como antecedente histórico, la exposición, como se utilizó en un inicio de la era de las radiaciones ionizantes, se utilizaba indistintamente esa magnitud de exposición para dar cuenta del campo de radiación en el aire, ¿ok? Como también cuál era el campo de radiación que le llegaba al paciente, es lo que ahora hablamos de la dosimetría. Actualmente, han en el fondo existido actualizaciones en esta nomenclatura y la magnitud que vino a explicar de otra manera lo que era la ionización del aire es el kerma. Y el kerma, como concepto, y no les voy a decir lo que es el acrónimo, les invito a que ustedes lo busquen. El kerma en el fondo da cuenta de la energía necesaria para generar esa ionización. Miren lo que estoy diciendo. La exposición lo único que da cuenta es la cantidad de cargas eléctricas que se genera producto de la ionización del aire. Pues bien, el kerma cuantifica la energía necesaria para haber generado esas ionizaciones. ¿Ok? Entonces, si se fijan, exposición, carga eléctrica, corriente, kerma, energía transferida, energía necesaria.
Ahí son estos dos conceptos que yo les invito a que ustedes puedan comenzar a profundizar y para ello yo les voy a mostrar un artículo científico que hemos generado nosotros a lo largo del tiempo, donde están explicados en detalle estas magnitudes y otras más, porque ustedes tienen que aprenderse muchas magnitudes y unidades. Y la gracia es que este año vamos a medir esas magnitudes y unidades de manera experimental en el laboratorio y con diferentes técnicas. Vamos a usar detectores gaseosos como las cámaras de ionización, vamos a utilizar detectores de estado sólido, estos semiconductores, y además vamos a utilizar dosímetros termoluminiscentes. Por lo tanto, vamos a tener un abanico importantísimo de formas para que ustedes comprendan cada una de las magnitudes, cómo se miden, cómo se definen y cómo se aplican. Otro esquema muy similar. Y con esto vamos a ir cerrando esta primera parte de los detectores gaseosos, mostrándole esta gráfica que habla de las diferentes zonas de los detectores gaseosos. Y dependiendo de la zona de voltaje que se le aplique a un detector gaseoso, ese detector gaseoso va a tomar el nombre de cámara de ionización, detector proporcional o detector Geiger-Müller. Y cada una de estas zonas de los detectores gaseosos tiene aplicaciones distintas. En el caso de nosotros, en el ámbito del radiodiagnóstico de los rayos X, y por la energía que trabajamos, utilizamos en este rango de voltaje que se llama cámara de ionización. ¿Y por qué se utiliza en este rango de voltaje? Porque finalmente en esta sección 2 esa aplicación de voltaje cuando colectan las cargas, lo que hace es colectar cargas primarias. Por lo tanto, hay una proporcionalidad en la cantidad de ionizaciones primarias que se generan con la cantidad de cargas que va colectando la cámara de ionización. ¿Ya? Y en el caso de nosotros, vamos a trabajar justamente en ese voltaje. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ver cuál es el voltaje en el cual se trabajan con las cámaras de ionización. Más adelante, cuando tengamos la cátedra de los otros detectores, vamos a ir conversando qué significan los detectores proporcionales y los detectores Geiger-Müller. Un par de cuestiones de las cámaras de ionización. Las cámaras de ionización, como les dije, son instrumentos de plástico con una pared que es muy delgada. Esa pared tiene que tener las características del aire en términos de su atenuación. ¿Por qué? Porque tiene que permitir el libre paso de fotones X, de cargas, tanto que entren como que salgan. Eso es lo que se llama el equilibrio electrónico. Si no fuera así, se generaría una alteración y la ionización que se generaría dentro no sería en el fondo fidedigna con respecto a la ionización que se está generando. ¿Ya? Otro aspecto, desde el punto de vista energético, aproximadamente son 34 electronvolt la energía necesaria para generar un par iónico en el aire, 34 electronvolt. Eh, en ese sentido, esos 34 electronvolt vendrían siendo como la energía necesaria para generar esa ionización. Y yo recién les comentaba que el kerma es justamente la energía entregada desde la radiación indirectamente ionizante a la radiación directamente ionizante para generar esta ruptura, esta escisión de este electrón. Entonces, miren, les estoy incorporando conceptos, radiación indirectamente ionizante, radiación directamente ionizante. Les invito a que busquen qué significa cada uno de esos conceptos. Perfecto. Entonces, ahí está lo primero que les quería mostrar para mayor abundamiento y una mejor comprensión de parte de ustedes. Les voy a mostrar. Déjenme acá, les voy a mostrar un apunte, ¿ya? Muy breve, muy conciso, que también se los voy a compartir, ¿vale? Para que lo puedan estudiar, que habla de los detectores de radiación y pueden estudiarlo y avanzar hasta donde ustedes estimen conveniente, pero desde el punto de vista de lo que nos importa para estos primeros laboratorios,
tienen que leer hasta lo que es cámara de ionización. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que avanzar y profundizar. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que son los detectores de radiación. Ya dijimos por qué tenemos que usar detectores. Ahora, conversemos muy sucintamente sobre las magnitudes dosimétricas que se involucran en estos primeros laboratorios para entender lo que es la exposición como magnitud y el concepto de magnitud Kerma, que en el fondo tiene varios apellidos y dependiendo de los apellidos del Kerma, es la forma en la cual se va a medir el Kerma y en qué posición se va a medir. Ahora, lo bueno es que todas estas magnitudes ustedes las van a poder cuantificar experimentalmente y lo van a entender de mejor manera. Lo primero que les quiero mostrar es una pequeña presentación. Permítanme. Y la presentación lo que me interesa es indicarles esto, ¿ya? Porque vamos a tener nosotros un par de sesiones específicas para lo que son las magnitudes y unidades. A ver, es importante entender que existen a lo menos 5 clasificaciones de las magnitudes. Ustedes saben que el tema de las magnitudes y unidades, hay todo un sistema internacional que está unificado, el cómo se entiende, el cómo se aplican las magnitudes. Y en el caso de las radiaciones ionizantes, nosotros encontramos estos 5 grupos de magnitudes. Yo la invitación que les hago es que ustedes en este semestre tienen que aprenderse todas esas magnitudes. Es parte de la pega. Y eso lo vamos a reforzar nosotros en el curso siguiente de garantía de calidad, ¿ya? Pero hoy, en lo particular, nos importa estas magnitudes dosimétricas. ¿Por qué? Porque son las que ustedes van a comenzar a utilizar en los laboratorios. Estamos hablando de la exposición y estamos hablando de el kerma, ¿ok? Ahí está. Eso, solamente eso quiero mostrarles. Después también les voy a explicar en detalle el desarrollo matemático de lo que vale desde el punto de vista de la carga y desde el punto de vista energético, lo que vale la exposición en términos de Kerma-aire. ¿Ya? Pero eso se lo voy a explicar más adelante. Si ahora lo que me interesaba son esencialmente los conceptos. Voy a dejar de compartir y ahora les voy a mostrar el paper que la idea es que ustedes puedan estudiar. Miren, ahí está el paper. Vamos arriba. Denme un segundo, si son tan amables. Voy. Ok, ahí está el paper. Ya, un trabajo que hicimos en su momento con el profesor Diego Nocetti y una serie de otros colaboradores. Y en ese momento ya el profesor Fernando Leighton estaba colaborando con nosotros. Es más, con el profesor Fernando Leighton nosotros nos conocemos desde el año 2004 y hemos hecho muchos trabajos en conjunto y afortunadamente ya a partir del año 2022 el profesor Leighton se vino a trabajar con nosotros, así que hemos ido consolidando un equipo de trabajo que veníamos trabajando ya desde hace mucho tiempo. ¿Qué hicimos nosotros en este paper? Lo que se hizo fue un trabajo de investigación que duró alrededor de 2 años. Este paper realmente es un trabajo muy meticuloso en torno a poder limpiar de tanta información, tanta documentación errónea que se entrega desde el punto de vista de las magnitudes y unidades utilizadas en la dosimetría de pacientes en radiodiagnóstico e intervencionismo. Más adelante, en la asignatura, vamos a compartir con ustedes otro paper que va en esta misma línea, pero, pero, que habla de las magnitudes y unidades para la dosimetría de ustedes, del TOE, ¿ok? Pero hoy lo que nos convoca es este paper, donde yo les invito a que ustedes lo estudien en profundidad, lo lean,
Tiene un desarrollo introductorio bastante fácil de seguir. Ahí está en la parte de su desarrollo las magnitudes fundamentales, ¿cierto? Habla de las magnitudes dosimétricas para que ustedes las puedan leer. Y concéntrense en esta primera parte, ahí, en la tabla uno. Entender lo que es el kerma, lo que es la exposición, lo que es la tasa de kerma, lo que es la tasa de exposición. Desde el punto de vista práctico, el concepto tasa, chiquillos, chiquillas, es la medición de la magnitud por una unidad de tiempo. Ejemplo, la velocidad de un auto es la cantidad de distancia que uno recorre en una unidad de tiempo. Me explico. Si el auto dice hoy voy a 100 kilómetros por hora, significa que si yo manejo una hora a 100 kilómetros, o mejor dicho, si yo manejo una hora, a esa velocidad voy a recorrer 100 kilómetros. Ese es el concepto de tasa. Es decir, una magnitud, la que sea, una magnitud en términos de tiempo. Por lo tanto, si yo expreso el concepto, o mejor dicho, la magnitud, exposición o kerma en términos de tasa, si yo digo la tasa de exposición es la cantidad de cargas eléctricas que se generan en ese tiempo. Y si yo hablo de la tasa de Kerma, va a ser la cantidad de energía transferida desde la radiación indirectamente ionizante a la directamente ionizante en esa cantidad de tiempo. ¿Ya? Y el concepto tasa, y ya profundizando y adentrándonos en lo que es este curso de protección radiológica, es una de las formas de protegernos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miden el nivel de exposición en el aire o de Kerma en el aire, en un punto determinado, pueden ustedes extrapolar por regla de tres simple la cantidad de radiación que le llegaría a una persona si estuviera en ese punto durante tanto tiempo. Me explico. Supongamos que medimos en un punto del aire con una cámara de ionización una tasa de exposición que dice 10 miliröntgen por hora. 10 miliröntgen por hora. Por lo tanto, si alguien está parado 30 minutos, es decir, media hora, ¿cuál será la cantidad de exposición que le llega? Por regla de tres simple, si llegan 10 miliröntgen en una hora y una persona está 30 minutos, es decir, media hora, le va a llegar 5 miliröntgen. De eso se trata y esa es la aplicación práctica que esto va a tener. Ya, así que por favor, lean este paper, particularmente el concepto de exposición, de Kerma, no se mareen con lo otro, y de inmediato avancen en las magnitudes específicas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las magnitudes para dar cuenta de la dosis a los pacientes, hay magnitudes que son específicas para pacientes que son sometidos a procedimientos radiológicos, a procedimientos de mamografía, a procedimientos de fluoroscopía o de intervencionismo y a procedimientos de tomografía axial computarizada, TAC. Pero ahora en lo concreto, ustedes tienen que entender lo que es la exposición, lo que es el kerma, ¿vale? El kerma, y acá vienen los apellidos, kerma incidente en aire, entender lo que es la tasa de kerma incidente en aire, el kermen aire en la superficie de entrada, ¿vale? Que es con retrodispersión o sin retrodispersión, y la tasa de kermen aire en la superficie de entrada con o sin retrodispersión. Desde ya les digo, avancen también en esta magnitud el producto kerma en aire área, que es en el fondo una magnitud bien interesante para dar cuenta de la dosimetría de los pacientes en radiodiagnóstico, porque a diferencia del kerma o de la exposición, no varía con la distancia desde el foco al paciente. Ustedes se acuerdan de la ley inversa en los cuadrados de la distancia, ¿cierto? De seguro, lo vieron en los cursos anteriores. En palabras sencillas, ¿qué te dice la ley inversa en los cuadrados de la distancia? Que la intensidad de la radiación va a disminuir n cuadrado veces a la variación de la distancia. En cambio, el producto Kerma en área-aire
es una magnitud que es independiente de la variación de la distancia del foco al paciente. Miren qué interesante. Ya, así que les dejo eso para que ustedes lo estudien, lo vayan conversando, discutiendo con el profesor Leito, con el profesor Nocetti, con la profesora Donoso, para que desde ya se interioricen con las magnitudes y partamos en el primer laboratorio ya ustedes con estos conceptos en proceso de aprendizaje. Revisen este esquema, esta fotografía, me recuerda, la hicimos con el profesor Nocetti en nuestro equipo de rayos que teníamos en el campus Velázquez, hace un montón de años. Y ahí está especificado, explicado dónde, cómo y qué significa cada una de estas magnitudes que yo ahora le estoy a ustedes invitando a estudiar. ¿Ya? Así que eso es, mis queridos estudiantes. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a vuestra disposición. Ya a partir del 1 de septiembre voy a estar presencialmente en Arica, pero con esto damos el arranque, el avance desde el punto de vista teórico de sus primeros laboratorios. Por favor, con toda la confianza del mundo, lo que no se entienda me lo preguntan. Están los otros profesores, están los ayudantes. No esperen a que puedan tener alguna evaluación no satisfactoria para ustedes para empezar a hacer las consultas, sino que desde ya comiencen a estudiar, háganse cuestionarios, ayúdense con la inteligencia artificial, que es una tremenda, tremenda herramienta, eh, y estudien. Hay que dedicarle horas hombre, lo que se llama en la industria HH, horas hombre. Ustedes tienen que dedicarle horas al curso de protección radiológica. En general es una asignatura con una alta tasa de aprobación, así que no se tienen que asustar con aquello. Hay que estudiar harto, hay que leer bastante. Ya no quiero en el semestre que me digan profesores que tanto que leer. Chiquillos, ustedes están en la universidad y en la universidad ustedes tienen la fortuna de tener una formación que está por sobre el nivel de la sociedad. Y para ser profesionales de calidad, eso también implica una responsabilidad de ustedes, una responsabilidad en términos de dedicarle horas de su vida. Comprendo, todos tenemos vidas distintas, unos tienen la vida más fácil, más difícil, algunos deben trabajar, eso se comprende, se darán todas las facilidades del mundo, pero el nivel de exigencia para poder sacar, insisto, profesionales de calidad, tiene que ser con los más altos estándares. Y en ese contexto, ustedes son custodios de una tremenda tradición que tiene la Universidad de Tarapacá, donde su carrera de TM Rayos o Imagenología ha sido y debe ser una de las más prestigiosas y por lo tanto es menester vuestro el poder ayudarnos a continuar con esta hermosa tradición que tenemos. Muy bien, pues, beso, abrazo, estamos comunicados y mucho éxito en la asignatura que de seguro va a ser así. Que estén muy bien. Chao, chao.